¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, Máximo Liaurre, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. De transporte. De tránsito dije, ¿no? De transporte. Muy bien hecha la puntualización. Hagamos una actualización. A esta hora, ¿en qué se encuentra la situación de Raincop? Para la gente que se está levantando, que muchas veces necesita de esos ómnibus que cubría las líneas de Raincop. En la noche de ayer, la Intendencia sacó una resolución por la cual se revocan los permisos de Raincop y se entregaron a las empresas que la van a sustituir a partir del día de hoy. Por lo tanto, en algunas líneas ya van a empezar a aparecer ómnibus de las otras empresas con los números de línea que tenía Raincop, pero me imagino que hoy todavía va a ser muy escaso el número de unidades que se van a poner en la calle. Pero ya está asignada a las otras empresas la responsabilidad de cumplir con esos servicios. ¿No hay un porcentaje ni siquiera estimativo de cuántas líneas o servicios se van a poder cumplir? Ahora cuando vayamos a la Intendencia, una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a ver qué realidad tenemos, porque ahí hay una situación compleja. No todas las empresas tienen los ómnibus necesarios. Los ómnibus se van a ir incorporando de forma paulatina, en la medida en que se vayan preparando, en la medida en que se vayan instalando máquinas de venta de boletos, y nosotros esperamos que en pocos días tengamos un nivel de servicios más visible. Hoy va a ser seguramente bastante escaso. A la gente entonces que prácticamente hoy no cuente con los ómnibus de la línea de Raincop. Yo creo que van a contar con pocos ómnibus. Y con los trabajadores que en las últimas horas, vaya si dieron que hablar y está la negociación acerca de hasta qué punto se puede contemplar sus reclamos. Nosotros hemos hecho los mayores esfuerzos para tratar de contemplar la situación de todos los trabajadores. De hecho, con la coordinación con el Ministerio de Trabajo se han buscado mecanismos que no dejen a nadie sin una salida específica en esta situación. Hay muchos trabajadores, la enorme mayoría van a pasar rápidamente a las otras empresas, y los que no se puedan incorporar rápidamente, o porque faltan ómnibus o porque todavía no se han completado las máquinas, van a ir a un mecanismo de seguro de paro que obviamente no es de la Intendencia, es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y allí se organizará una bolsa de trabajo para que paulatinamente vayan incorporándose a actividades laborales. Más allá de las asambleas, hoy se vuelven a reunir, sí. ¿No hay más margen de negociación? O sea, la situación es esta, ya están las frecuencias asignadas y no hay margen para el diálogo, ya a esta altura, ¿no? Nosotros estamos abiertos al margen, hemos hecho tratativas con todas las empresas que van a sustituir a Raincop y por ahora no avisoramos que haya cambios en lo que está planteado. Digo porque especialmente en las últimas horas se han escuchado algunas declaraciones y algunas resistencias por parte de los trabajadores para aceptar este plan que ofrece la Intendencia. Entonces, en ese sentido, uno quiere saber si después de, por ejemplo, de que ustedes ya toman la resolución administrativa de asignar las líneas, esto tiene alguna posibilidad de cambio o no. A ver, las posibilidades de cambio están siempre abiertas. Desde el punto de vista de la Intendencia, sin duda. Ahí hay que ver cómo se va desarrollando la situación. Hay muchos trabajadores de Raincop que están en condiciones de jubilarse, hay otros trabajadores que posiblemente tengan otras opciones laborales, entonces el panorama todavía no lo tenemos del todo claro. A medida que se vaya aclarando, en conjunto con las autoridades de Raincop y en conjunto con las organizaciones de los trabajadores, iremos tomando definiciones y veremos qué otras cosas eventualmente se podrían plantear. Entonces, no me queda definitivamente claro, ¿la resolución de la Intendencia es inmodificable o no? Porque se había dicho, nosotros negociamos pero hasta este punto, o sea, ya a partir de ahora tomamos una resolución y no hay cambio. Usted dice que la posibilidad de seguir hablando... La resolución de la Intendencia en cuanto a la asignación de las líneas no tiene cambios. Lo que puede haber
situaciones que hoy no estoy en condiciones de imaginarme cuáles pueden ser, situaciones que puedan mejorar en algo la perspectiva del conjunto de los trabajadores. Se han dicho muchas cosas en las últimas horas. Algo de sentido. Fueron horas de muchísimas declaraciones. Dentro de las cosas que se han dicho por parte de los cooperativistas de Rencoop, es que este reparto de líneas favorecía a Cuxa porque prácticamente se le da el monopolio de 18 de julio, Avenida Italia y 8 de octubre, lo que generará perjuicios a futuro para las demás cooperativas. ¿Esto es así? Mire, nosotros mantuvimos una estrategia de búsqueda de soluciones que mantuvieran el mercado de Rencoop dentro del mercado de las empresas más pequeñas. Se había encontrado un camino que finalmente no prosperó. Y en esa situación no tuvimos otra salida que buscar el apoyo de la empresa Cuxa. Es cierto que en Avenida Italia Cuxa va a tener una presencia importante y en 18 de julio también. Lo de 8 de octubre no es así, no es tan claro. Aparte del hecho de que ya tiene Cuxa una presencia importante en 8 de octubre, pero son las circunstancias a las que pudimos llegar. Lo que desarmó el castillo de naipes fue el retiro de Come. Sí. O sea, cuando Come dijo, nosotros no podemos asumir la línea de Rencoop a los trabajadores. Eso fue lo que a la Intendencia le desarmó el castillo. Hasta ahí veníamos con un planteo muy discutido, muy conversado, pero veníamos con una perspectiva que se encuadraba dentro de esa estrategia que yo le decía recién. El desistimiento de parte de Come nos cambió la situación y hubo que salir a 48 horas de la asamblea que tenía todo el aspecto de ser definitiva de Rencoop a salir a buscar una solución distinta. ¿Y Cuxa planteó algún condicionamiento para aceptar esas líneas? Bueno, Cuxa plantea sus condiciones particulares, que son las que entiende que puede reunir ahora. En particular, los trabajadores entran en Cuxa como empleados y eso me parece que es uno de los elementos que ha generado mayor rapidez y mayor dificultad en los socios de Rencoop, que aspiraban a mantener su característica de socios en las empresas donde fueran. Y acá eso no está planteado, no tenemos perspectiva de que eso, o ningún elemento que nos haga pensar que eso va a cambiar, y es uno de los elementos que está en discusión. No es específicamente su área, pero ¿le suena locura que los trabajadores de Rencoop reclamen contra la Intendencia por créditos laborales? Bueno, hay ya juicios entablados contra la Intendencia. Por eso le digo que no es estrictamente su área, pero usted está metido de lleno y contra el Ministerio de Transporte, por la ley de tercerizaciones, a entender de esos trabajadores, se consideran empleados indirectos de las instituciones del Estado. Eso está en manos de los servicios jurídicos, del Ministerio y de la Intendencia, y veremos allí cuál es el resultado final. Y hay otro tema que también a la gente molestó y mucho. Ayer el caos en el tránsito en Montevideo sobre todo en el centro, ¿no? por la protesta de los trabajadores, fue realmente importante. Sí. Y usted participó de las negociaciones, ahí vemos algunas imágenes como los ómnibus estaban atravesados allí en la explanada, impidiendo la circulación. ¿No se demoró demasiado en pedir que se desaloje? Nosotros no demoramos nada en pedir que se desalojara. Fue la primera cosa que planteamos cuando nos reunimos a las 11 de la mañana con los trabajadores. ¿A los trabajadores? A los trabajadores y a los directivos de Rencoop que participaron. Fue una reunión conjunta. Y allí se les planteó como primera cosa la necesidad de facilitar la circulación de los demás ciudadanos en la ciudad. No obtuvimos una respuesta positiva. Comenzamos la conversación, allí los trabajadores y los directivos de Rencoop plantearon la posibilidad de tener encuentros con las otras empresas y buscar mecanismos de mejora en la propuesta que había hecho la Intendencia, y al cabo de 3 o 4 horas
regresaron diciendo que no tenían cambios, no habían logrado cambios en lo que estaba planteado por la Intendencia. Claro, pero casi 10 horas después de iniciado el corte, se procede, según lo que yo tengo entendido, por parte de la Intendencia a solicitar a la justicia o a accionar un mecanismo vía judicial que termina siendo lo que destraba la circulación ya entrada la noche. Mire, ¿No es así? Nosotros nos planteamos esta posibilidad porque es el deber que tiene la Intendencia de hacerlo, pero los trabajadores, en una actitud que me pareció seria, después de haber terminado la negociación, retiraron los ómnibus por su propia voluntad. ¿No llegó a haber...? No llegó a haber ni intimación ni acción judicial. Porque usted se imaginará que del otro lado también hay mucha molestia, porque, por ejemplo, ayer compartíamos las imágenes de un trabajador cuya galería fue rota, a pedradas por hinchas de Peñarol en la noche, que estaba bajando la mercadería para reincorporarse a sus tareas y por estar 2 minutos bajando la mercadería fue multado. O sea, además de que le rompieron toda la galería pedrada, paró 2 minutos enfrente de la galería a bajar la mercadería, vino un inspector de tránsito y le puso la boleta. Y estos trabajadores de Reincop, con el derecho de protestar, en una situación angustiante que están viviendo, estuvieron 11 horas cortado el tránsito en Montevideo y sin embargo como que la reacción no es la misma, no hay un inspector de tránsito multando, no hay un pedido rápido. Esa situación que usted me imagino que podrá comprender la molestia que hay en muchos ciudadanos. ¿Cómo se le explica desde la Intendencia que esas cosas pasen? Mire, me parece que son dos hechos diferentes y tienen diferentes... Sí, pero la gente los emparenta, porque claro... No, está bien. Yo tengo el deber de decir que son diferentes. A ver, los inspectores de tránsito en general no conocen las circunstancias que está pasando cada una de las personas que ellos entienden que están en infracción. No sé exactamente cuáles fueron las circunstancias, no es mi área de trabajo. Estuvo todo el día metido aparte en las negociaciones, además de Estuve ayer todo el día junto con el intendente y el secretario general de la Intendencia y otros integrantes del gobierno departamental hasta altas horas de la noche, hasta que salió la resolución. Y no desconozco la situación, es posible que haya algún error de por medio, pero no lo conozco, no lo puedo decir, y si hay algún error de por medio, no tengo duda que se va a enmendar y se va a corregir. Bien. Yendo más a lo general, Sí. ¿Por qué se funda Reincop? Es una larga historia. Yo creo que ahí hay, en primer lugar, como en todos los temas, hay muchas opiniones. Y hay opiniones muy fuertes de la propia gente de Reincop, que yo comparto en algunos aspectos y en otros me parece que se quedan cortos en sus evaluaciones. Ahí hay un problema genérico de gestión de la empresa. Hay algunos temas que tienen que ver con la planificación financiera de la empresa que no fue, a mi entender, adecuada. Y hay algunos otros temas donde en forma, con mucha voluntad, pero sin una adecuada planificación, Reincop asumió definiciones y decisiones que se tomaron desde la Intendencia en otras épocas, en distintas épocas, y eso le trajo consecuencias internas al haber dado pasos más largos que la pierna, por decirlo en términos comunes. Pero es un tema que viene de muy lejos. Yo le diría que probablemente viene desde el propio surgimiento de la empresa Reincop, junto con Cotsur y Coptrol. Era como una especie de crónica de una muerte anunciada. No lo sé si es así, pero digo, fueron las tres cooperativas, Coptrol, Cotsur y Reincop, que salieron de AMDET. AMDET, la historia ya es muy vieja, pero se fundió también y allí hubo un traslado que se hizo en su momento, hace 41 años ya, que seguramente arrastró consecuencias al surgimiento y a los hábitos de trabajo y de gestión de las nuevas empresas. Este es un tema que
solamente se dan Rencop o hay otras cooperativas que están atravesando por vicisitudes y que si no se toma alguna determinación ahora, a mediano plazo pueden estar con los mismos problemas? Mire, yo creo que el problema principal es que tenemos dificultades en el sistema de transporte. Esa era la pregunta específica. Si es un problema de Rencop o si es un problema que es un sistema que está empezando a resquebrajarse. A ver, las empresas tienen todas sus propios problemas. No hay ninguna que no tenga dificultades para afrontar la situación. Pero estamos en uno de los periodos de baja en la venta de boletos, después de 5 o 6 años, a partir del 2008 hasta el 2013, donde la venta de boletos creció en Montevideo, empezó a estancarse a partir del 2013 y a partir de agosto del año pasado ha tenido una caída muy fuerte, muy acelerada, muy franca. Nosotros tenemos en el primer cuatrimestre de este año una caída del 7% respecto al mismo cuatrimestre del año pasado. Que ya venía en baja. Que ya venía estancado y con una leve tendencia a la baja. Eso significa, si se proyectara al total del año, 20 millones de boletos. En números gruesos son 20 millones de dólares. Por lo tanto, en un sistema que trabaja con un entorno de los 300 millones de dólares, 20 millones es un 8% en la caída en los ingresos del sistema. Y eso genera dificultades y perspectivas muy complejas para todo el sistema empresarial y para todo el sistema de transporte. ¿Y entonces? Y entonces nosotros tenemos planteado desde hace tiempo ya a las empresas, y es una de las cosas que vamos a tener que afrontar en los próximos días, la necesidad de rever una serie de elementos que tienen que ver con la circulación de los ómnibus, con la distribución de las líneas, con los recorridos que hacen, con las estructuras empresariales y que forman parte de un necesario plan de mejoramiento y de mejora de las condiciones de competencia del sistema de transporte público con otros sistemas de transporte privados esencialmente que existen hoy en la ciudad. ¿Y tiene que ser un plan que vaya adoptando medidas de a poco o un plan que remueva los cimientos, que se presente a la población como algo totalmente nuevo, con una estructura diferente, cambiando la cabeza y quizás buscando atraer de esa manera a los clientes? Porque en definitiva la gente es eso, son clientes. Sí. Mire, yo, considero siempre que hay esas dos posibilidades de hacer las cosas con una nueva fachada totalmente renovada, y hay una forma de hacerlo que lleva discusiones, lleva comprensiones. Nosotros estamos optando por una vía de discusión democrática donde queremos que todos los actores que participan en el sistema de transporte aporten sus visiones y aporten su experiencia, aporten el caudal de conocimiento que tienen sobre el sistema de transporte. Por lo tanto, ese proceso no va a ser de un día para el otro, va a llevar una discusión, una comprensión, un ensayo, una serie de medidas transitorias que pero deben tener algunas líneas imaginarias donde, tenemos que ir por este lado. ¿Cuáles son brevemente? Y mire, nosotros tenemos cosas que conoce toda la población. Tenemos la famosa superposición de ómnibus, donde muchos ómnibus por un mismo recorrido se superponen por desorganización y por competencia entre las empresas, y entonces ómnibus que podrían hacer una frecuencia de 10 minutos uno con otro, se juntan todos y después pasan 20 minutos y no pasa otro. Hay necesidades de seguir incorporando tecnología en el sistema, hay necesidades de rever las estructuras empresariales, hay estructuras que a entender de la Intendencia están desequilibradas en algunos aspectos y esos son siempre costos, y hay necesidad de reconsiderar incluso elementos como el tipo de ómnibus que Montevideo está en condiciones de solventar. Las empresas tienen una preocupación por incorporar lo mejor
que hay en el mercado de los ómnibus, y a mí me parece que esa es una preocupación sana. Lo que hay que ver es si Montevideo está en condiciones de pagar un sistema con ese tipo de ómnibus. Entonces habrá que ver... Ese tipo de ómnibus que habría que pensar en unos ómnibus más chicos, por ejemplo. A ver, no es un tema de tamaño, es un tema de facilidades y agregados de comodidades para el pasajero, que nosotros tenemos como objetivo. Es necesario mejorar la comodidad de los pasajeros, pero que tienen costos adicionales importantes. Bien, Máximo Larro, director de Transporte de la Intendencia de Montevideo. A cuenta de más, vamos a ver si salida de esta coyuntura nos podemos un día dedicar a conversar justamente de lo que ustedes imaginan que tiene que ser este nuevo sistema de transporte de Montevideo. Hay un dicho popular, ¿no? Cuando ves las barbas de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo. Algo de eso debe estar pasando también en las cooperativas. Bueno, no lo sé, yo creo que en los trabajadores y en las cooperativas en general hay conocimiento de la realidad y hay madurez como para afrontar la realidad y como para tomar caminos de mejora de la situación y caminos de consolidación empresarial y de la fuente de trabajo, que son los que todos estamos necesitando en Montevideo en el sistema de transporte. Lo volvemos a convocar entonces. Muy bien, muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.